Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras. Muy buenas noches, amigos televidentes. Una vez más arribamos a este Encuentro con la Soberanía. Como siempre estamos aquí, Priyanka Rodríguez. Hoy nos acompaña el economista y amigo Osvaldo Montalvo y una servidora, Camelia Michel. Nuestra compañera Raquel Valerio se encuentra ausente por compromisos familiares. Y bien, tenemos una agenda importante en el tapete. Tenemos en primer lugar que las intensas lluvias desatan temores de brotes de epidemia. En segundo lugar, una vez más, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos pone en la lista negra junto a Cuba y Venezuela como un país que viola los derechos humanos de los haitianos. Parece que los otros derechos humanos sí los respetamos, pero con esos no. En tercer lugar, tenemos que hay un diplomático dominicano de la ONU que se declara culpable de corrupción en el ejercicio de sus funciones. En cuarto lugar, tenemos que los venezolanos reciben con rechiflas y con un pequeño escándalo al expresidente Leonel Fernández en los Estados Unidos. En quinto lugar, esta es una información que particularmente a mí me satisface, sacan del presupuesto nacional a 77 ONG que no cumplen con la ley. En sexto lugar, tenemos que las declaraciones del ministro de lo Interior, Amarante Barret, crean inquietud y una serie de situaciones en la opinión pública. Y bien, amigos, ya escuchamos, ¿verdad? A grosso modo los temas que vamos a tratar. Ustedes han visto, vamos a empezar con el tema de las lluvias y de las inundaciones. Varias provincias se han mantenido en alerta durante toda la semana. Claro, los alertas han cambiado en algunos lugares, en algunos han subido de grado, en otros han bajado. Se ha reportado una serie de pérdidas materiales, humanas. Como temíamos, la principal preocupación luego de la lluvia son las epidemias. Es un tema que se ha abordado en otras ocasiones, puesto que en estas circunstancias se da una serie de enfermedades. Actualmente se ha reportado ya un brote de leptospirosis. Hay serias amenazas de que también estallen otras enfermedades que se transmiten por el agua, los animales, los insectos. Todos estos vectores vienen en las aguas sucias, producto de las inundaciones, pero todo también se empeora con el asunto de que también hay basura y desperdicios que hablan de que todavía no tenemos una gestión eficiente en algunos ayuntamientos. ¿Qué comentarios le merecen a ustedes estas noticias? Bueno, es muy lamentable, las lluvias continúan, miles y miles de familias desplazadas, sin hogares, todavía muchísimas comunidades incomunicadas, puentes derribados por la crecida de muchísimos ríos. Y mientras sucede eso en la República Dominicana, nuestro flamante exministro de Cultura propone ante la UNESCO un plan que se llama Juntos por Haití, que también una de las propuestas es velar por las inundaciones que han provocado estas lluvias en Haití y los desplazamientos. Al parecer él no se ha dado cuenta que en la República Dominicana tenemos miles y miles también de desplazados y de dominicanos que necesitan ayuda. Bueno, eso es algo ciertamente que llama la atención, cómo nuestros funcionarios a veces se olvidan de cuál es su deber y salen a ejercer sus labores y en beneficio de naciones que no son la nuestra. Bueno, y podríamos esperar menos de un exministro que deseaba llenar el país de escuela de gaga y que se atreve a abrir un bar en pleno Ministerio de Cultura. Bueno. Lo más interesante de todo es que, bueno, me remito a un dicho que dice que si a ti no te gusta el calor que tú haces en la cocina. O sea, ¿por qué viene eso a colación? Pues resulta, por si no nos acordamos, que nosotros estamos en el Caribe. Y entonces resulta que no solamente es que está lloviendo ahora, sino que va a seguir lloviendo y que después que pare la lluvia, más adelante va a seguir lloviendo y que van a venir ciclones, que van a venir huracanes por una condición
geográfica de que nosotros estamos Inevitable. inevitable. Entonces, si uno sabe que eso va a suceder, entonces uno dice, caramba, pero si lo sabemos, ¿por qué no nos preparamos antes de que esas cosas sucedan? Entonces, lo que está sucediendo ahora es una muestra más de lo que es la ineficacia, la incapacidad, no de la actual gestión, sino de lo que ha sido la gestión política en la República Dominicana, prácticamente después de Trujillo, si se quiere. O sea, no es posible que todavía nosotros estemos hablando en el siglo XXI, señores, de inundaciones y de puentes que se lo lleve el agua. O sea, ya yo realmente no, y no hay una manera institucional donde haya alguien que construya y otro que supervise, que funcione, que haya una población que pueda tener, por ejemplo, garantía. Señores, nosotros vamos a hablar del puente de Brooklyn. ¿Cuántos años tiene? O sea, ¿cómo es posible que en otras latitudes, guardando las proporciones, sí, claro, cómo es posible que en otras latitudes se pueda hacer una obra civil que dure 100 o 200 años? No. Nosotros tenemos que, obviamente con el presupuesto de la que debe durar 200 años, pero la idea es que va a durar solamente 5 hasta que lleguen las primeras agüitas. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va a ir? Todos lo sabemos. Sin embargo, aparentemente nosotros como sociedad no encontramos una vía institucional para impedir que eso siga sucediendo. No, y algo peor, porque algo que abordábamos la semana pasada, también las inundaciones son muchísimo más destructivas por la situación ambiental en que nos encontramos. Los ríos están perdiendo sus barreras naturales. Señores, pero es escandaloso. En esta semana hubo un camión que con todos los aguaceros se metió en el cauce del río Yásica en Puerto Plata a sacar arena y grava. Sí, Entonces, eso es parte del problema, porque los ríos están en una situación crítica. Y fíjate que lo más llamativo fue que las autoridades ayudaron al camión y al chofer a salir de la situación porque se iban a ahogar, o sea, se iba a ahogar el empleado que estaba manejando el camión. Pero no se le aplicó sanciones ni al conductor del camión, no se incautó el vehículo como debió hacerse, ni tampoco al propietario de la compañía. Que es lo que habíamos estado diciendo Claro. la semana pasada. Si no se aplican sanciones drásticas a las personas que emiten este tipo de conductas dañinas para el medio ambiente, entonces vamos a seguir en los mismos. En lo mismo, señores, va a haber nuevos desbordamientos con 2 aguaceritos, no con esta cantidad de lluvia, con 2 aguaceros. Hay un punto digamos que es un poquito socioeconómico, que hay que ponerle caso, digo yo, porque realmente no es que te guarde muchas esperanzas de que se haga nada, pero en la capital hay personas que piensan que la República Dominicana es el polígono central, porque se manejan ahí y porque ahí es donde tienen su generación de ingresos y digamos que ahí es donde ese es su hábitat. Claro. Hay otras personas que piensan que la República Dominicana es la capital. Pero cuando nosotros vamos fuera de la capital y nosotros visitamos lo que son los otros, sobre todo el sur y la zona fronteriza, nosotros nos damos cuenta de que del gran abandono. El abandono patente, lamentable, o sea, estamos hablando de niveles de pobreza realmente grandes, significativos. Uno llega a cualquier parque, no voy a mencionar lugares y uno no ve un negocio abierto, uno no ve. Y otra cosa es la vocación de alcoholismo que nosotros tenemos. O sea, aparentemente la única diversión que hay en los pueblos en la República Dominicana es beber romo. Bueno, pero no hay un parque de diversiones, no hay una atracción, no hay un teatro, no hay un cine. Y a veces las actividades culturales escasean, porque recuerda, antes existían las retretas los domingos que acostumbraban a la gente a escuchar buena música. Bien, y pasando a otro tema, tenemos que la Comisión Interamericana, discúlpame Osvaldo, de los derechos humanos nos coloca en la lista negra nuevamente. El objetivo es que la República Dominicana le entregue las decisiones relacionadas con los haitianos ilegales que se hallan en el país a una instancia internacional. Es decir, que desaparezca la autodeterminación del pueblo dominicano. ¿Cuál entienden ustedes que debería ser la actitud del gobierno ante esta conducta, a todas luces intervencionista, en el tema migratorio,
que es parte del dominio reservado del Estado Dominicano y de cualquier Estado que se supone soberano. Bueno, en este caso a mí no me extraña que nos acusen nueva vez de racistas, xenófobos y todo lo que quieran acusarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una diplomacia capaz de enfrentar estas acusaciones y dar la cara ante estas comunidades internacionales a favor de la República Dominicana. Mientras las comunidades internacionales siguen incluyéndonos en listas negras, no solamente por este caso, tenemos nuestros flamantes políticos, un grupo de funcionarios que todavía se arrodillan ante estas comunidades internacionales. Entonces, ¿realmente contamos nosotros, los ciudadanos dominicanos, con una representación digna en el exterior? El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué hace en este caso? ¿Qué hace Cancillería? Mientras nos siguen acusando, nosotros seguimos dándoles riendas sueltas en nuestro país, diciéndoles que hagan lo que ellos quieren en nuestro país. Mira todas las comunidades internacionales, todas esas ONGs internacionales que tenemos dirigiendo prácticamente muchísimas instituciones de nuestro país ahora mismo. Y sobre todo con la parte de la inmigración ilegal haitiana, que es la mayor problemática que tenemos ahora mismo. Y si no tenemos quien nos represente, quien dé la cara. Porque ahora, ok, salieron algunos funcionarios del gobierno inclusive y otros de otros partidos defendiendo, ¿verdad?, la posición de la República Dominicana, pero se queda ahí, se queda en una simple declaración y se supone que esto debe ir más allá. Claro, porque hay mecanismos institucionales que tienen que ser agotados y Pero no tiene que hacerse con destreza y de manera preventiva porque ya tenemos los antecedentes. Ciertamente lo que parece patente es que cada vez que en Haití la situación se complica, entonces las restricciones a República Dominicana se recrudecen. ¿Por qué? Porque Haití ya está dentro de unos meses, la MINUSTA se va de ese país. Están saliendo todos. Están saliendo. Entonces, ya se supone que la desbandada va a ser peor. O sea, tanto la situación de orden social de ellos como la situación económica probablemente empeore. Entonces, esta es una forma de blindar la migración haitiana y de asegurarse de que solamente los haitianos vengan a República Dominicana, porque esos países no quieren ciudadanos pobres allá. Bien, sí, ¿vas a decir algo? Sí, mira, una de las cosas que en el actual ajedrez político uno se da cuenta es que hay presión, por un lado, por el escándalo de Odebrecht, pero sobre todo esa debilidad que enfrenta el gobierno actual, por el otro lado también se paga en materia migratoria. O sea, la idea, y yo escribí un artículo hace un tiempito sobre eso, la política migratoria que ha seguido el actual gobierno es la política de no hacer nada. Ese ha sido el acuerdo. Sí. Y ha sido también un acuerdo porque no hacer nada hace menos ruido que hacer cualquier movimiento. Entonces, denuncia afuera e inactividad aquí adentro. Pero el propósito de eso se está logrando, porque claro, de lo que se trata es de crear una situación de hecho cumplido. O sea, ya cuando nosotros tengamos ya toda la población haitiana de este lado, entonces nosotros nos van a decir, bueno, pero ¿qué hacemos ahora? Porque ya están aquí. O sea, si ya están aquí, ¿cómo los sacamos? O sea, son gente que han hecho su vida, que tienen sus ingresos, que tienen un arraigo aquí, son niños que se han nacido en la República Dominicana, bla, bla, bla. Entonces ya como nosotros vamos a tener una situación, tenemos ahora, no es que la tenemos, pero ya cuando tenga una dimensión ya prácticamente nacional, entonces van a decir, vamos a buscar una solución institucional y ahí es donde va a venir la propuesta de un Estado binacional o cualquier invento por el estilo. Por supuesto, y ahí es que van a comenzar los conflictos fuertes que nosotros quisiéramos evitar. Bien, más o menos por este tenor viene este comentario. El expresidente Leonel Fernández, quien presentó un libro suyo en Miami, fue rechazado por cientos de venezolanos que le reprochan su apoyo a Nicolás Maduro. La estrategia de Leonel, Zapatero y Martín Torrijos era calmar a la oposición y servirle de balón de oxígeno a Maduro. El golpe de Estado dado por Maduro al Congreso de Venezuela no recibió el rechazo de estos mediadores, que terminaron desenmascarados. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia?
Da lástima que sean los venezolanos que se quejen en contra que se manifiesten en contra de Leonel Fernández, y aquí en la República Dominicana todavía yo no he visto una marcha en contra de Leonel Fernández. Pero bueno, Leonel Fernández también hizo unas declaraciones con respecto a estas acusaciones que hicieron ahora en contra de la República Dominicana, y yo solo puedo decir con respecto a esto que está muy tarde para ablandar habichuelas, porque parte de las problemáticas que tenemos es gracias a muchas de las políticas de su gobierno. Sí, prácticamente él abrió la frontera. Y bien, amigos, pasamos ahora a un pequeño corte comercial. Por favor, no se muevan de sus asientos. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Los televidentes, continuamos con nuestro debate. Bien, Priyanka, Osvaldo, hay un diplomático dominicano que aún no ha sido despedido, pero que se declaró culpable de soborno en Naciones Unidas. Repetimos, no ha sido separado de sus funciones. ¿Qué espera la Cancillería? ¿Mantenerlo en el cargo cuando comience a operar como condenado por la justicia estadounidense? Da lástima que esos sean los diplomáticos que nos representen. Claro, no quiero decir que no hay diplomáticos honestos, y que ha habido otros diplomáticos profesionales que son excelentes. Pero en este caso, ese es el mensaje que le queremos llevar al mundo de la representación de los dominicanos, de lo que somos los dominicanos. Pero peor aún, estas no fueron las únicas acusaciones. Hace aproximadamente 6 o 7 meses también, él fue declarado culpable por algunos 6 casos aproximadamente, y todavía no ha sido suspendido. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que nosotros estamos llevando legisladores, esta cantidad de diplomáticos, y que lo estamos enviando a representar a la República Dominicana, delincuentes. Realmente es lo que nos representa a nosotros los dominicanos. Este tipo de delincuentes, y que no hay una ley que se le aplique aquí en la República Dominicana, que sigan ejerciendo como si nada pasara. Bueno, es algo realmente vergonzoso. Bueno, yo lo que diría es, ojalá que siendo en el medio exterior, que nos está dando pena y nos está dando vergüenza vernos de esa manera en el exterior, porque aparentemente en el interior no nos da vergüenza. Porque aquí suceden todas esas diabluras y no tenemos todavía una movilización que acabe con eso. Quizá está empezando, eso sería materia de otra discusión, pero a lo mejor, por ejemplo, todo lo del escándalo de Odebrecht nos ha dejado muy mal parado en el medio internacional. Este es prácticamente el único país donde prácticamente no se ha hecho nada. Mucha investigación, muchas entrevistas, pero en concreto. Y donde no se va a hacer nada, porque mira, te voy a poner un caso de un legislador, un diputado del PRM, el diputado Abreu, el mismo que tuvo la problemática con el coronel por ejemplo, él no ha sido
llevado una investigación, no se le ha amonestado, no se le ha llamado la atención, no ha pasado nada. Y sin embargo, esto es algo tan sencillo para lo que acostumbra hacer este diputado, porque mira, es un invasor. En la avenida 6 de noviembre yo tengo 2 amigos abogados que estuvieron haciendo una venta de unos terrenos y todavía no han podido concluir la venta. ¿Tú sabes por qué? Porque el flamante diputado mandó a invadir los terrenos y los cercó. Y no aparece un juzgado en San Cristóbal que te emita una orden de desalojo contra este tipo. Y tiene otros terrenos que colindan con este mismo terreno invadido, que son de una de las más grandes financieras que hay en San Cristóbal. Y esa gente, con el tiempo que todavía no lo han podido sacar, porque no hay nadie que se atreva a actuar en contra de este delincuente, porque es un delincuente. Porque atento a que es diputado, a que tiene poder, a que tiene amigos, entonces no cumplen la ley. Y los demás ciudadanos tenemos que calar, ¿no? Soportar toda esta situación. Y pagar impuestos para que a gente así le paguen. Invasor, el terreno todavía no han podido concluir la venta porque él tiene los terrenos invadidos y cercados y todavía no se ha podido emitir una orden de desalojo. Bueno, pasando a un tema que a mí me ha resultado muy agradable. Habíamos advertido en varios programas que muchas ONG no cumplen con la ley e inclusive ni siquiera cumplen con una razón social que justifique su presencia, porque muchas de ellas son un escudo para situaciones políticas que no deberían ser. Algunas acostumbran a no ofrecer información sobre las actividades no lucrativas a las que dicen dedicarse, y otras, como aquellas que hemos denunciado, trabajan para sepultar la soberanía nacional. Y hay otras que son agencias extranjeras, porque reciben fondos desde diferentes países. ¿Por qué no se publica en un acto de transparencia cuánto recibe cada ONG de los miles de millones dedicados en ese renglón del presupuesto nacional? Ahí me gustaría, antes que se me pase, dejarle una idea a los mismos legisladores de lo que estamos hablando. Hace un tiempo, trabajando en el sector telecomunicaciones, se gestó una idea muy interesante, creo que fue en Perú, donde la idea no era que la información de las entidades públicas debería estar accesible, o sea, la idea de la transparencia, de la accesibilidad, no, es que las instituciones tienen la obligación por ley de publicarlas. Exacto. O sea, no es hacerlas accesibles, no es que yo la tengo, pídemela, no. Usted tiene la obligación de publicar sus estados financieros. Usted tiene la obligación de publicar el resultado de sus proyectos. Usted tiene la obligación de publicar su nómina. Y eso es muy fácil, eso nada más hay que subirlo en un portal. O sea, que no se puede hablar de que, ay, no, eso es mucho trabajo. No, eso no es ningún trabajo. El trabajo que se hace todos los días en cualquier empresa, en cualquier institución, simplemente usted pone una persona que lo suba en un formato estandarizado al portal y ya está. Bueno, pero parte de eso está contemplado en la ley de transparencia. Claro. Y hay instituciones ahora mismo que tienen sus portales, pero aparentemente en los portales no se da todo lo que se tiene que dar, toda la información. A mí me gustaría saber si parte de estas 77 ONG suspendidas, si hay algunas que sean de esas ONG de Bono y de los jesuitas. Bueno, podríamos porque si también se están tratando de suspender esas ONGs que no cumplen con las leyes, pues yo creo que la mayoría de ellos deberían ser suspendidas, porque no solo no cumplen, violan la mayor parte de nuestras leyes. Entonces, son ONGs que no deben estar financiadas por nuestro Estado. Asimismo decía... Perdón, ¿ustedes creen que Bono ha declarado sus gastos y sus ingresos? ¿Verdad? Pero está por la transparencia. Pero está en el movimiento verde. Porque Entonces, ellos están pugnando por eso. Yo decía, ¿no? Y es verdad, o sea, nosotros debemos batallar porque se cumplan las leyes en el país. O sea, con toda esta cuestión de los sobornos, se está violando la ley de la función pública, se está violando la ley de compras y contrataciones. Pero y entonces cuando toca la ley de migración, ¿por qué entonces esa gente no enfatiza la violación que se comete todos los días
del Código de Trabajo y de la Ley de Migración. Esa no. Bueno, esa no, ley eso no es- importa. eso es intocable. Esa ley Eso no es ley. intocable. Esa violación está bien. Bueno, porque partimos quizás de la idea de que República Dominicana es territorio de nadie, de todo el que quiera venir aquí a reclamar su Pero parte. fíjense que una vez en un debate por ejemplo, ¿cuándo Participación Ciudadana ha hablado de la violación a la Ley de Migración en la República Dominicana? No, es que eso ¿Cuándo no ha se puede hablado de hablar? la violación al Código de Trabajo? ¿Cuándo el Centro Bono ha hablado porque es una ley Es que que eso- se está violando? entiende algo. Incluso, Entiende Y que ya algo. apoyan esas violaciones. incluso Ah. ellos han acuñado, y muy bien, me parece muy bien, la cuestión de impunidad. Impunidad significa una persona que ha cometido un delito y que no se le ha aplicado la pena correspondiente. Así es Claro. como yo lo entiendo, eso Sí. es correcto. Pero hay cantidad de extranjeros ilegales. Pero- Entonces la pregunta es, ¿esos extranjeros ilegales no están impunes? Y ese no grupo es- de- Para no es nada. impunidad. Y porque- miembros, No hay que- Porque la República Dominicana es un derecho humano de todo el que y quiera miembros decir de que es muchísimas ONGs que dominicano. trafican también con los mismos haitianos. Sí. Pero entonces eso es tema que no se puede tocar por muchísimas entidades porque eso no deja dinero. Ah, perfecto. Ahora entiendo más. Bueno, porque hay un concepto de capitalismo y de negocio que realmente es muy original. Pero que pongan una fritura en una esquina. O sea, usted vender a su patria de esa manera, para hacerse un cheque en dólares. Oiga, hay muchísima gente que todos los días... Son hijos de nadie, son hijos del mundo. Todos como los ellos dicen, días hijos de compre nadie. un triciclo y súbale 5 racimos de plátano. Para mí esos son los Sí. verdaderos apátridas, los que no son capaces de sentir arraigo por la Correctamente. tierra que los vio nacer, donde se criaron, donde tienen supuestamente sus afectos. Para mí Son esos son los miserables. verdaderos Los apátridas. psicópatas. Sí, los psicópatas, muy bien dicho. Bien, ya como último tema tenemos algo muy gracioso, las declaraciones del ministro Amarante Baret, acusando a todas las personas que exigían transparencia de estar conspirando. E incluso él reveló que el ministerio se dedica a espiar a los opositores políticos en sus teléfonos y en sus correos personales. Yo supongo que esto lo hará en Lo que comandita dijo con el Osvaldo, DNI, no, ¿verdad? lo que dijo Osvaldo ahora mismo, eso es impunidad, porque él está violando. Él La está violando, privacidad, claro, la privacidad de los ciudadanos. Y lo dijo muy claro, espiando, escuchando, que ellos escuchan las conversaciones. O sea, quiere decir que todo el que sea, o todo el que proteste en contra del gobierno, o todo el que no vaya acorde con el gobierno, es enemigo del gobierno, por lo tanto Lo está que pasa vigilado. es, en el manual de política dominicana, la violación a la ley cuando usted gobierna se llama ejercicio del poder. ¿Capish? Sí. Y bien, amigos televidentes, vamos a otro pequeño corte comercial y en breve volvemos ya con la segunda parte con el historiador Manuel Núñez. Quédense sus asientos. La soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Amigos televidentes, aquí tenemos a Manuel Núñez. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Eh,
¿Cómo estás? Tú has asistido de manera virtual a todos los mítines de Marine Le Pen. Has observado el gran mítin del 1 de mayo y el debate del miércoles entre los dos candidatos. Finalmente, este domingo, mañana, quedarán atrás los pronósticos y las encuestas, porque uno de los candidatos será el presidente o la presidenta de Francia. ¿Cuál es el balance para mañana de esta elección que es fundamental, no solamente para Francia y Europa, sino para el mundo? Yo creo que estamos ante un momento capital, como decía un historiador un poco ya de modé, pero que todavía sigue estando la moda, Karl Marx, lo decía en el 18 Brumario, los hombres a veces representan las historias del pasado, es decir, la historia se repite la primera vez como farsa y la segunda como tragedia. Y en este caso, la historia de estos dos candidatos que representan dos tendencias en Francia, la tendencia, la vuelta a la nación, la recuperación de la soberanía económica, del control jurídico del país por parte de los nacionales, de las fronteras nacionales para poder controlar la cohesión nacional, la defensa de la identidad, todo eso, y el otro que representa la disolución de Francia, han sido encarnados por dos figuras tutelares, las dos figuras mayores del siglo XX en Francia, que era el general de Gaulle, que representó la soberanía, y al mismo tiempo son dos retratos distintos, porque de Gaulle fue el hombre que en el año 41 inició la resistencia en contra de la invasión alemana a Francia por parte de Hitler, mientras Mitterrand pasaba a colaborar con Pétain en el fascismo de Pétain. De Gaulle es el hombre que en el 60 plantea la independencia de los países africanos que estaban todavía bajo un sistema colonial por parte de la Confederación Francesa. Mitterrand plantea lo contrario, se opone a la libertad de Argelia. De Gaulle es el hombre de la Cuarta República que recibe los mayores vituperios por parte del ministro ocasional François Mitterrand. Mitterrand luego se pasa al socialismo, porque evidentemente no tenía espacio dentro del sistema democrático de derechas representado por De Gaulle, porque él tenía que buscar la oposición para poder llegar allí. De Gaulle es el hombre que recibe el atentado tras la proclamación de la independencia de Argelia. Mitterrand es el hombre que simula un atentado para tener el favor del público. De Gaulle es el hombre que defiende más que nadie y es actualmente, digamos, la encarnación de la independencia de Francia. Mitterrand se definió como el encarnador, el que encarna la disolución de Francia, es decir, la destrucción del país, la disolución en un magma multinacional, en un estado ilusorio, es una ilusión teórica porque es una abstracción de que el país va a desaparecer y se va a fundir en un estado federal. Entonces, son dos tendencias que han reencarnado en Marine Le Pen y en Emmanuel Macron. Sí, los dos encarnan, uno, digamos, la posición de Mitterrand, que decía que el nacionalismo era la guerra y que había que disolver las naciones, y el otro encarna lo que ha sido la Francia de siempre, la Francia eterna, como dicen muchos, la Francia que tiene 1000 años, que es la que proclama su independencia, la que tiene, digamos, una visión directa del otro, porque cuando uno oye el himno que Marina lo ha, digamos, cantado en todas sus manifestaciones, incluyendo en esta última del 1 de mayo en Villepinte, en el mismo himno ya está un poco esa respuesta al otro, porque el himno incluye al otro. Yo digo que el himno se recuerda mucho lo que fue la invasión de Dessalines en Santo Domingo, porque el himno dice, entendez-vous ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Escuchan ustedes a estos feroces soldados. Ellos vienen hasta nosotros para degollar nuestros hijos y nuestras esposas. Es decir, es el otro, premonitorio, pues. el otro en contra del nacional. Sí, entonces al final,
pues se llaman a los ciudadanos a las armas para bañar los surcos con la sangre impura del enemigo. Si es esa visión, yo pienso, la que está mañana en juego en Francia. Es una, digamos, una lucha muy difícil, porque hay toda una conspiración de los medios de comunicación, de todos los grandes grupos económicos. Es la Francia también de las clases sociales, que ha vuelto a renacer, que estaba un poco dormida, porque antes era, digamos, era la lucha entre la izquierda y la derecha, entre dos preferencias ideológicas. Una que a la izquierda, que como en el debate primero de la democracia, digamos, del intercambio de democracia que hubo en Francia, que fue el debate entre Giscard y Mitterrand, Giscard le respondió a Mitterrand de una forma muy inteligente, porque Mitterrand decía que ellos representaban a los trabajadores, a la gente pobre, a la gente sin recursos, y que ellos eran la izquierda, o sea, la izquierda buena. Y Giscard le respondió a Mitterrand diciéndole que él no tenía el monopolio del corazón, que siempre la izquierda ha querido tener el monopolio de que ellos son los dueños de los pobres, los dueños de los trabajadores. Y ahora resulta que los trabajadores no están con la izquierda. Cuando observamos la elección que acaba de, digamos, tiene la primera vuelta entre Marine Le Pen y el resto de los candidatos, vemos que el 40% de todas las comunidades de las grandes extensiones, regiones obreras de Francia, votó por Marine Le Pen. Es decir, todos los trabajadores, toda la clase baja, es decir, del norte, porque el norte básicamente es un tipo de conformación social obrera que ha sido desindustrializada, deslocalizada por toda esta política, y son esos los que están protestando, y el sur, que está luchando porque ha perdido prácticamente en algunas zonas como Marsella el control nacional. Estamos hablando de que hay una tal cantidad de inmigrantes, de extranjeros, que ya el inmigrante que llega no se quiere integrar porque tiene ya una base tan fuerte que es parte de una fractura social. Y naturalmente luego están las ciudades donde la prensa y todo lo demás ha tratado de ocultarle esa enorme realidad que es la de un país fracturado. Entonces, Marine representa a todos esos sectores porque la izquierda ya no representa a los trabajadores. La izquierda que apoya a Macron no defiende a la clase obrera, defiende una ideología, defiende sus viejos mitos, defiende sus viejas leyendas, es decir, pero está muy alejada de defender a los trabajadores. Ellos defienden a los inmigrantes ilegales, defienden a los homosexuales, defienden al ALBA, a Maduro, inclusive el propio Melanchón hablaba de una alianza con el ALBA, es decir, una alianza con Evo Morales, con Correa y con Maduro, es decir, una alianza con personajes que no tienen una credencial de auténtico demócrata porque son dictaduras constitucionales, elementos que han utilizado el poder para tratar de eternizarse con mascaradas de elecciones, obviando naturalmente lo que es la voluntad del pueblo y negándole al pueblo el derecho de referéndum, el derecho de iniciativa popular, que son elementos básicos incluso del programa de Marine Le Pen, que están en la Constitución Dominicana y que aún no han sido aprobados, porque tenemos aquí referéndum, tres tipos de referéndum: el referéndum, digamos, el municipal, el referéndum de consultivo y referéndum de carácter revocatorio en algunos casos. Sí, y fíjate, Manuel, no podemos dejar de abordar el tema local. La celebración del Día Internacional del Trabajo nos llegó a nosotros los dominicanos, a la clase obrera, desempleada, en situación muy diferente de otras épocas. ¿Qué opinión te merece a ti o qué análisis tú puedes hacer a grosso modo, brevemente, sobre la situación del trabajador dominicano? Yo creo que es una situación muy grave porque en todos estos años, en los últimos 30 años, no se han hecho políticas sociales con los trabajadores. Se han hecho políticas clientelistas. Se ha tratado al pueblo dominicano con una mentalidad de asistido social.
ustedes han visto que ha crecido el bono luz, el bono gas, las ayudas, los 500 pesos, pero nadie ha pensado en que el país no puede vivir sin campesinos y la mano de obra en el campo ha sido desnacionalizada y la mano de obra en la ciudad, en las grandes construcciones ha sido desnacionalizada. Es decir, las dos grandes bolsas, los dos grandes yacimientos de empleos han sido desnacionalizados. Y por una razón económica. El turismo va por el mismo camino. Exacto. Y una razón económica. ¿Por qué? Porque tú tienes un país que no está ejerciendo su control fronterizo. La diferencia salarial entre Haití y República Dominicana, de los salarios mínimos, Haití tiene $80 el salario mínimo, República Dominicana tiene 125 y $250 el salario mínimo, tienen dos salarios mínimos. Entonces, evidentemente, ante esa diferenciación de salario entre los dos países, ante el hecho de que Haití tiene 70% de desempleo, que es el mayor desempleo del continente, estamos hablando de que todo eso constituye ya de por sí una amenaza al bienestar de los dominicanos, porque claro, la economía no está pensada en este caso para favorecer a los dominicanos, está pensada para favorecer a las empresas. Se está haciendo un dumping social y este dumping social está destruyendo todo lo que son las conquistas sociales del pueblo dominicano, evidentemente para satisfacer ese desastre del cual han sido autores los últimos gobiernos nuestros, hay que tomar prestado, porque evidentemente, como no le puedes dar una respuesta a los dominicanos, tienes que ampliar continuamente la cantidad de empleados públicos. Y los empleados públicos que dejó Leonel Fernández, que estaban en unos 400,000, ya han subido a unos 800,000. O sea, se han duplicado en más de un 100%. Y naturalmente, como no se puede pagar toda esa cuenta, porque la cuenta está muy abultada, hay que tomar en bonos soberanos anualmente cada año $3,000 millones para poder solventar las cuentas del presupuesto. Y hemos visto que ha sido así en forma religiosa. El presidente Medina ha estado colocando bonos soberanos para completar el presupuesto, no para la inversión. Entonces, todo esto supone de que este sistema absolutamente absurdo tendrá que tener al final una salida. Yo digo, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión de ese proceso? ¿Dónde va a estar ese proceso en 10 años? Yo creo que antes de 10 años, pues yo creo que 10 años no sea posible, porque estamos hablando de que ya la deuda nacional, lo que se paga del presupuesto, es el 51% de los ingresos y que la deuda está por más del 50% del PIB. O sea, es decir, que toda la riqueza nacional, prácticamente la mitad de ella se debe. O sea, que cuando en un momento dado el país va a tener una deuda tan grande que el país mismo se va a deber. O sea, que va a estar prácticamente desnacionalizado. Eso es posible. Hay países, claro, cuyas deudas son tan enormes que la soberanía nacional prácticamente desaparece. Es un artificio. No es un artificio porque el país está en manos de los acreedores, está en manos de todos los que tienen los intereses allí puestos digamos, crediticios. Entonces, estamos ante una situación de desnacionalización de la soberanía nacional, de pérdida de la identidad nacional por parte de una irrupción de un proletariado que tampoco se integra porque evidentemente ya es tan numeroso que no tiene necesidad de incorporarse ni de asimilarse a los dominicanos, sino de actuar conjuntamente con las ONG que los apoyan en su implantación y colonización de la República Dominicana y además ante la pérdida del control de la soberanía nacional, porque no hay control de frontera, no hay control del registro civil, no hay control de la política exterior, hay una gran presión internacional, hay toda una especie de conjura en términos internacionales para desapropiar a la República Dominicana de su soberanía en lo que respecta a esta población extranjera. Bien, ¿tú querías decir algo? Mira, Manuel, ya estamos contra el tiempo, sin embargo, me gustaría que tú cerraras con, no sé si con una idea, con una propuesta para el pueblo dominicano, porque
No podemos venir y abrir todos estos interrogantes, todas estas dudas, todos estos problemas y no decir una palabra de aliento. Entonces, bueno, el aliento debe ser que el pueblo dominicano debe tratar de tomar conciencia de lo que está pasando, que debe organizarse de cualquier modo, ya sea en los partidos, ya sea en las juntas de vecinos, organizarse en los barrios. ¿Organizarse para qué? Organizarse como han hecho los mocanos, tus conpueblanos. Sí. Organizarse para que los empleos que se producen en Moca se le entreguen a los mocanos. Organizarse para que el hospital que hay allí atienda preferentemente a los nacionales, porque los impuestos que se pagan del pueblo dominicano para mantener ese hospital no se generaron en Haití, sino se generaron en la República Dominicana. Organizarse para defenderse de los ataques que hacen las ONGs en contra de las escuelas dominicanas, porque ya están organizadas para ocupar los cupos que dejan los dominicanos. Es decir, que dejan los dominicanos, no, los cupos que se han hecho a la mala, forzando la situación y dejando a los niños dominicanos fuera de la... Entonces, hay toda una... Entonces, el dominicano tiene necesariamente que pensar que la República Dominicana, como dice el lema de los seguidores de Marine Le Pen, on est chez nous, estamos en nuestro país. Es decir, claro, y que debemos partir de ese criterio para recuperar nuestros derechos, para recuperar nuestros hospitales, para recuperar nuestras escuelas, para recuperar los yacimientos de empleo que el país tiene, porque si no lo hacemos, vamos a vivir excluidos como extranjeros en nuestra propia tierra. Claro, y sin la perspectiva de que en otras tierras nos den los derechos que deberíamos tener en esto. No, los derechos que nos han arrebatado extranjeros ilegales en la nuestra. Exactamente. ¿Sí? Pues bien, muchísimas gracias Osvaldo, Priyanka, Manuel. La semana que viene estaremos de nuevo aquí. Ya ustedes saben, amigos televidentes, tienen un compromiso con nosotros todos los sábados a las 8 de la noche por los canales 52 y 22 de Teleimpacto. Buenas noches y gracias. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Presentamos Encuentro